La noche del 30 de octubre de 1968, en la apacible colina de Laurel Canyon, la policía de Los Ángeles respondió a una llamada que parecía rutinaria, hasta que cruzaron el umbral de la casa de Ramón Novarro, el legendario galán del cine mudo, idolatrado por millones en la década de 1920 por su papel en Ben-Hur. Yacía sin vida sobre su cama, con el rostro cubierto de moretones y señales inequívocas de tortura. A primera vista, se habló de un robo, pero algo no encajaba. Las joyas y el dinero permanecían intactos y la violencia parecía tener un matiz más personal, incluso humillante. En aquellos años existían verdades que podían destruir carreras enteras, y la de Novarro había sido siempre un delicado equilibrio entre la adoración pública y un secreto privado cuidadosamente guardado. Era homosexual, en una época en que Hollywood y la sociedad lo consideraban un escándalo imperdonable. Ese detalle, silenciado durante décadas, empezó a filtrarse en susurros entre los titulares sensacionalistas y las páginas policiales. Para algunos, su muerte fue el trágico final de un hombre solitario, que había envejecido fuera de los reflectores. Para otros, fue el resultado inevitable de años de vivir bajo la presión de esconder quién era realmente. Entre el brillo del celuloide y la oscuridad de su vida privada, se tejía una historia que Hollywood prefería enterrar. Y para entender cómo un ídolo de masas terminó sus días de manera tan brutal, debemos retroceder a los años en que un joven inmigrante mexicano soñaba con conquistar la pantalla grande. Ramón Antonio Gerardo Esteban Gómez de Valdés y Fernández nació el 6 de febrero de 1899 en Durango, México, en una familia católica tradicional, donde la disciplina y la apariencia lo eran todo. Su padre, dentista con un gusto refinado por la música, y su madre, dedicada al hogar, vieron cómo la Revolución Mexicana de 1910 trastocó para siempre la estabilidad que conocían. La violencia y la inseguridad les empujaron, en 1913, a abandonar su tierra natal y cruzar la frontera hacia Los Ángeles, buscando una vida mejor, aunque lo único que trajeron consigo fueron unas pocas maletas y una fe obstinada en el futuro. En su nuevo hogar, un barrio modesto de inmigrantes, Ramón se enfrentó a una doble barrera: el idioma y la aceptación. Ser un joven mexicano en la California de principios del siglo XX significaba vivir con la constante mirada de desconfianza de los demás. Pero había algo más, algo que él mismo apenas podía nombrar entonces. Una sensación persistente de ser diferente, no solo por sus orígenes, sino también por sus inclinaciones y sensibilidades. Mientras otros chicos buscaban integrarse en los equipos de béisbol, él encontraba refugio en el canto, la música y las películas, y sentía una conexión especial con la belleza y la elegancia de los actores masculinos que aparecían en la pantalla. Desde muy temprano, Ramón aprendió a guardar silencio sobre ciertas emociones, consciente de que en su familia y en la sociedad de la época no había lugar para expresar algo que escapase a las normas rígidas de la masculinidad. Esta autocensura lo convirtió en un observador agudo, capaz de captar matices y gestos que otros pasaban por alto, cualidad que más tarde sería su mayor arma frente a la cámara. Para ayudar a su familia, trabajó como repartidor y ayudante de tienda. Pero cada noche, en la intimidad de su habitación, ensayaba frente a un espejo agrietado, corrigiendo su postura y practicando expresiones que algún día seducirían al público mundial. Era el comienzo de una doble vida: el joven inmigrante trabajador que todos veían y el soñador apasionado que en silencio aprendía a dominar el arte de ocultar y revelar lo justo para sobrevivir. En los primeros años de la década de 1920,
Ramón trabajaba como extra en los estudios de Hollywood, aceptando cualquier papel que le permitiera estar cerca de las cámaras. Su físico elegante, su porte aristocrático y esa mirada intensa que parecía contener un secreto inconfesable, pronto llamaron la atención de los directores de casting. Sin embargo, su camino no fue inmediato ni fácil. Durante meses, deambuló de audición en audición, soportando rechazos y comentarios velados sobre su acento y, en ocasiones, sobre su gestualidad demasiado refinada para los estándares masculinos de la época. La oportunidad llegó en 1922, cuando fue contratado para pequeños papeles en películas mudas de aventuras y romances históricos. Ahí, perfeccionó su capacidad de transmitir emociones sin palabras, jugando con la intensidad de la mirada y la sutileza del movimiento corporal. Su gran salto se produjo tras la muerte de Rudolph Valentino en 1926. Hollywood necesitaba un nuevo Latin lover para llenar el vacío, y Ramón, con su imagen exótica y misterio personal, parecía hecho a medida para el papel. Ese mismo año, fue elegido para protagonizar Ben-Hur, A Tale of the Christ, 1925, aunque estrenada de forma masiva en 1926 en varios mercados internacionales. La película no solo batió récords de taquilla, sino que convirtió a Novaro en uno de los actores mejor pagados del momento, con un contrato anual que superaba los $100,000, una fortuna para un inmigrante mexicano en aquellos tiempos. Pero junto con el éxito llegó la necesidad de reforzar una fachada. El estudio, consciente de los rumores sobre su vida privada, creó una campaña de imagen que lo emparejaba en entrevistas y eventos con actrices de moda, desde Joan Crawford hasta Greta Garbo, aunque, en la intimidad, Ramón mantenía relaciones discretas con hombres, siempre en círculos reducidos y bajo estricta confidencialidad. El contraste entre el galán heterosexual que el público adoraba y el hombre que realmente era, se convirtió en una coreografía diaria de ocultar y representar, una tensión constante que, aunque invisible para sus fans, marcaba cada paso de su ascenso. Así, en menos de una década, aquel joven inmigrante con un espejo agrietado pasó a ser un símbolo de deseo y glamour en todo el mundo. Sin embargo, esa gloria estaba edificada sobre un frágil equilibrio de mentiras necesarias, y cada aplauso que recibía en los estrenos era también un recordatorio de que su verdad debía permanecer en las sombras. A finales de la década de 1920, Ramón Novarro era un hombre imprescindible en Hollywood. Su rostro aparecía en revistas de todo el mundo. Su presencia llenaba salas de cine desde Los Ángeles hasta Buenos Aires, y su salario superaba el de muchos de sus colegas. Vestía trajes impecables, conducía autos de lujo y vivía en una elegante mansión en Laurel Canyon. A los ojos del público, era la encarnación del sueño americano, un inmigrante que había conquistado la cima a base de talento y carisma. Pero el cambio tecnológico que trajo el cine sonoro comenzó a poner a prueba esa imagen. Aunque Novarro dominaba el inglés, su acento mexicano y la musicalidad particular de su voz despertaban prejuicios en un Hollywood donde el estereotipo del héroe seguía siendo anglosajón. Los estudios empezaron a dudar, y los papeles que antes le ofrecían sin pensarlo comenzaron a escasear. En paralelo, la presión de vivir una doble vida se intensificó. Las fiestas privadas, organizadas en residencias seguras, eran los pocos espacios donde podía mostrarse tal como era, pero siempre bajo el riesgo de filtraciones y chantajes. De hecho, durante esos años comenzaron a aparecer en la prensa sensacionalista rumores velados sobre aficiones y amistades masculinas que, aunque nunca confirmadas oficialmente, obligaron a MGM a reforzar su control sobre la imagen del actor.
Se orquestaban romances ficticios con actrices y se filtraban fotografías cuidadosamente preparadas para disipar cualquier sospecha. La llegada de la Gran Depresión agravó la situación. En 1935, su contrato con MGM no fue renovado, y aunque todavía conseguía papeles en producciones menores, su estatus de superestrella se desvanecía. La prensa, antes rendida a sus pies, comenzó a tratarlo como una reliquia de la era muda. El golpe emocional fue devastador. Ramón, que había vivido años rodeado de aplausos, se encontraba ahora aislado, con menos amigos de los que creía y con la sombra constante de que su secreto pudiera salir a la luz en el momento más inoportuno. En lo personal, las relaciones se tornaban complejas. Algunos amantes ocasionales veían en él una oportunidad para obtener favores o dinero, y las amenazas de contarlo todo se convirtieron en un peligro recurrente. Este ambiente de tensión y soledad lo empujó hacia el alcohol y una vida cada vez más hermética. Detrás de las paredes de su mansión, el hombre que un día había sido el símbolo del glamour hollywoodense se encontraba atrapado en una jaula de oro, temiendo tanto al olvido como a la verdad. En el otoño de 1968, Ramón Novarro llevaba años alejado de los grandes focos. Vivía solo en su mansión de Laurel Canyon, una casa que alguna vez había sido símbolo de éxito, y ahora era refugio y prisión. Sus ingresos provenían de inversiones pasadas y de algunas propiedades, pero la soledad se había convertido en su compañera constante. A pesar de su discreción, seguía frecuentando ciertos círculos donde conocía a hombres más jóvenes, encuentros que mantenía con extremo cuidado para evitar escándalos. Sin embargo, aquel 30 de octubre, la precaución no sería suficiente. Esa noche, Novarro había invitado a su casa a dos hermanos jóvenes, Paul y Tom Ferguson, a quienes había conocido a través de un contacto casual. Según las investigaciones, los hermanos sabían de su reputación y, más importante, creían que guardaba una considerable suma de dinero en efectivo. Lo que comenzó como una visita aparentemente amistosa se transformó en un interrogatorio brutal. Exigían que revelara dónde escondía el dinero. Ramón negó una y otra vez, hasta que la violencia escaló. Fue golpeado con un objeto contundente, y las autopsias posteriores revelaron que había aspirado su propia sangre debido a la severidad de las lesiones faciales. Los reportes policiales describieron la escena con frialdad: el cuerpo sobre la cama, sangre en las sábanas y objetos personales dispersos, pero sin señales de un robo significativo. En el armario, los trajes y joyas permanecían intactos, y en una cómoda se halló dinero en efectivo que los atacantes no habían tomado. La teoría de un simple robo empezó a resquebrajarse, y en su lugar surgieron hipótesis sobre un ataque motivado por prejuicio, ira personal o incluso un chantaje fallido. El juicio posterior reveló detalles incómodos para la sociedad de la época: la orientación sexual de Novarro, sus encuentros privados y la doble vida que había llevado durante décadas. Sin embargo, gran parte de la cobertura mediática evitó profundizar en esos aspectos, como si la industria y el público prefirieran recordar al galán de Ben-Hur antes que enfrentarse a la verdad. Los hermanos Ferguson fueron condenados por homicidio voluntario, pero cumplieron penas relativamente cortas, lo que dejó una amarga sensación de injusticia entre quienes consideraban que el crimen tenía un trasfondo más complejo que el que se reconoció oficialmente. Así, en cuestión de horas, el hombre que había sido símbolo de belleza y deseo para millones fue reducido a un titular trágico, y su vida privada, cuidadosamente protegida durante décadas, quedó expuesta ante un mundo que todavía no estaba listo para aceptarla. Tras su muerte, el nombre de Ramón Novarro quedó marcado por dos narrativas opuestas. Para el público que lo había visto en la pantalla grande durante los años dorados de Hollywood, seguía siendo el apuesto y carismático Ben-Hur, el Latin lover que encarnaba la fantasía romántica de una generación. Para otros, especialmente después de los detalles revelados en el juicio,
se convirtió en un símbolo involuntario de las vidas ocultas que tantos actores homosexuales de la época se vieron obligados a llevar. Con el tiempo, su historia comenzó a ser revisada por historiadores y críticos de cine que, más allá del sensacionalismo, quisieron rescatar la importancia de su carrera. Novarro fue uno de los pocos actores latinos que logró alcanzar el estatus de estrella internacional en una era dominada por protagonistas anglosajones, rompiendo barreras de representación, aunque nunca pudiera hacerlo de forma abierta en cuanto a su identidad. Su interpretación en Ben-Hur sigue siendo considerada una de las más icónicas del cine mudo, y la película permanece como una referencia cultural casi un siglo después de su estreno. En el ámbito de los derechos LGBT, su vida y muerte han sido citadas como ejemplo de cómo la homofobia estructural y el miedo al escándalo condicionaron y en muchos casos truncaron existencia de figuras públicas. Activistas y escritores han señalado que, de haber vivido en una época más tolerante, Novarro podría haber disfrutado de su fama sin el peso de la clandestinidad. Con el tiempo, su historia comenzó a ser revisada por historiadores y críticos de cine que, más allá del sensacionalismo, quisieron rescatar la importancia de su carrera. Novarro fue uno de los pocos actores latinos que logró alcanzar el estatus de estrella internacional en una era dominada por protagonistas anglosajones, rompiendo barreras de representación, aunque nunca pudiera hacerlo de forma abierta en cuanto a su identidad. Su interpretación en Ben-Hur sigue siendo considerada una de las más icónicas del cine mudo, y la película permanece como una referencia cultural casi un siglo después de su estreno. En el ámbito de los derechos LGBT, su vida y muerte han sido citadas como ejemplo de cómo la homofobia estructural y el miedo al escándalo condicionaron y, en muchos casos, truncaron la existencia de figuras públicas. Activistas y escritores han señalado que, de haber vivido en una época más tolerante, Novarro podría haber disfrutado de su fama sin el peso de la clandestinidad. Cada año, pequeños homenajes de cinéfilos y comunidades culturales recuerdan su contribución al séptimo arte. Documentales y biografías han recuperado su voz a través de cartas y entrevistas antiguas, revelando a un hombre culto, apasionado por la música y la literatura, y profundamente consciente de las contradicciones de la industria que lo hizo famoso. Su tumba en el cementerio de Calvary, en Los Ángeles, no es grandiosa ni ostentosa, apenas una lápida sobria que lleva su verdadero nombre, lejos de la gloria artificial de los estudios. Allí, entre flores que dejan tanto admiradores como desconocidos, descansa un hombre cuya vida fue una mezcla de triunfo y tragedia, y cuyo recuerdo sigue planteando la misma incómoda pregunta: ¿cuánto hemos cambiado desde entonces para que nadie más tenga que vivir escondido por ser quien es?